Buenas tardes, nosotros somos Cristian Batista y Adriana Hernández y vamos a presentar el tema de investigación USB o Universal Serial Bus. En primer lugar, voy a decir más o menos como qué temas vamos a tratar. Lo primero serían las generalidades, después hablaremos un poco de las características de esta tecnología, luego sobre las aplicaciones y finalmente mostraremos un laboratorio demostrativo sobre este protocolo. Para comenzar con las generalidades, vamos a empezar con una frase de uno de los creadores de este protocolo llamado AJ Butt, quien dijo que querían ser inclusivos y que este puerto realmente fuera universal. El origen de esta tecnología data de los años 90 y comienza más o menos en 1994, cuando un grupo de empresas donde destacan Intel, IBM, Microsoft, Compaq, DEC, NEC y Nortel, notan un problema con las comunicaciones de ellos, ya que las comunicaciones en esos tiempos dependían de puertos serie y paralelos, cables, tarjetas dedicadas con muchas patentes, controladores dedicados y que ni siquiera lograban buenas velocidades de transferencia de datos, ya que rondaban los 100 kilobits en serie o 450 kilobits en paralelo. Con esta problemática, en 1994 se empieza con la creación de los primeros protocolos USB, que son el 0.8 y el 0.9. Ninguno de estos salió al mercado, tampoco el USB 0.99 que se creó en 1995. Fue hasta 1996 que salió el USB 1.0 al mercado. Desde sus inicios ya comenzaba con mejoras significativas en velocidad, que permitía hasta 12 megabits por segundo y que ya permitía el intercambio en caliente, es decir, que se podían cambiar los dispositivos sin apagar el host. Sin embargo, no fue muy bien recibido en el mercado. Fue hasta 1998 que se lanzó el USB 1.1, que empezó a ser más adoptado en el mercado y ya incluía las versiones de los puertos tipo A y tipo B. A partir de entonces ya comenzaron a lanzarse los siguientes modelos. En el año 2000 llegó el 2.0, que creaba una nueva ventaja en velocidad de hasta 480 megabits por segundo y una novedad importante que era la alimentación, ya que permitía 5 voltios y 200 miliamperios. Además de esto, se introdujeron en ese año los primeros dispositivos USB. A lo largo de los años se ha seguido desarrollando. Por ejemplo, en el 2005 llegó el USB inalámbrico, en el 2007 el micro USB, en el 2008 el 3.0 y para años posteriores ya derivaron en las mejoras como el USB 3.2. Seguidamente, en años como el 2014, ya llegaron los puertos tipo micro, mini y el tipo C. Y ya para el 2019 se lanza el 4.0, que tiene un protocolo denominado Thunderbolt 3 y que permite transferencias de energía de hasta 240 watts. Y para comentar un poco sobre qué es en sí el protocolo USB, este es un sistema de comunicación que únicamente transmite unidades de información en paquetes. Esto lo hace mediante 4 tipos de paquetes que son control, embulto, interrupción e isócrono. Esta tecnología además trabaja en velocidades bajas, que se utiliza generalmente para dispositivos como periféricos, y alta, que se usa como en módems, altavoces, entre otros. En cuanto a conectividad, el bus que se utiliza tiene un puerto de 4 hilos, 2 corresponden a datos y otros 2 son línea y tierra de la alimentación. Las versiones más recientes, como la 3.0, ya incorpora 9 cables, o la USB-C, o la USB-C, que utiliza hasta 18 cables. Para hablar un poco de las características, vamos a hablar un poco sobre quiénes mantienen el estándar. El estándar lo realizó una serie de empresas que en este caso tenemos a los representativos en los tiempos actuales, que son para Apple, Dave Conroy, HP, Isaac Lagnado, Microsoft Corporation, Matt Chung, Renesas Electrónicas, Philip Liu, ST Microelectronics, Gerard Mas y Texas Instruments, Anwar Sadar. USB Implementers Forum es una corporación sin fines de lucro que desarrolló la especificación universal USB. Ellos mantienen documentos relacionados con las pruebas para los cables,
para los terminales físicos, las especificaciones y todo lo relacionado con el protocolo y la comunicación. Algunos aspectos relevantes que tenemos son los terminales físicos. Por acá tenemos, voy a usar el entero. Por acá tenemos para el USB 1.1 y 2.0 el USB tipo A. Este tipo de conector es el más conocido por todos, es el más popular y el más adoptado. Este es específico para dispositivos tipo host. Para dispositivos tipo periférico está el USB tipo B, que tiene la misma configuración de 4 cables, solo que en una disposición diferente. También la forma física del terminal es diferente. Para para estos cables también se tienen las versiones mini y micro. Esto por la necesidad de dispositivos con terminales físicos, perdón, más pequeños para dispositivos que tienen limitaciones de espacio. Por acá tenemos USB mini A, mini B, micro A y micro B. De estos son más comunes de ver los tipos B, dado que al ser para periféricos, perdón, son para dispositivos más pequeños. Y tenemos el USB 3.0, que para acá se ve los 4 cables normales de USB tipo 1.1 y 2.0, pero además incorpora 5 cables, 5 conexiones en la parte anterior, que son para mayor velocidad en transmisión de datos. Y para el tipo B y micro B, estos cables extra se agregan en otra zona, haciendo que el USB tipo B no sea USB tipo B 3.0 no sea compatible con el USB mini o micro de la serie 1.1 y 2.0, perdón. Para los dispositivos más comunes son el host, el periférico, y dispositivos intermedios se tiene el hub y el switch. Por acá tenemos una imagen de un hub. Estos son comunes en configuraciones de 2, 4 o 7 puertos. La función que tienen es pasar de un USB, de un único puerto USB, a expandirlo a un número mayor para un número mayor de dispositivos. En este caso tenemos uno para 7. Este, los switch son encargados de conectar más dispositivos, sin embargo tienen una capacidad especial para el manejo de colisiones y tienen una capacidad especial para conectar diversos hosts a periféricos usando las mismas líneas de conexión. O, por ejemplo, conectar 2 hosts a un mismo dispositivo. Para hablar un poco sobre la topología, tenemos por acá el host, que tiene un hub raíz, y a este hub se pueden conectar dispositivos, se pueden conectar hubs que pueden tener dispositivos, se pueden conectar a los otros hubs que tienen más dispositivos, se pueden conectar también hubs que tienen los dispositivos dentro de sí mismos. Este tipo de topología se llama estrella escalonada, dado que se parte de un solo punto y se puede ir desplegando hacia abajo. Este tipo de topología, o USB en general, permite hasta 127 dispositivos. Sin embargo, llega el punto en que la latencia o la capacidad del puerto de transmitir potencia son las limitantes antes de estas 127 dispositivos. Para hablar un poco sobre la velocidad, comenzamos con USB 1.0, que tiene una velocidad máxima de 188 kilobytes por segundo. USB 1.1 viene a mejorar esto 40 veces, y
da una velocidad máxima de 1.5 megabytes por segundo. USB 2.0 también presenta una mejora de 40 veces la velocidad, permitiendo velocidades máximas de 60 megabytes por segundo. USB 3.0 da una velocidad 10 veces mayor con 600 megabytes por segundo. USB 3.1 duplica esta velocidad, permitiendo 1.25 gigabytes por segundo. USB 3.2 permite velocidades máximas de 2.5 gigabytes por segundo, duplicando la velocidad de 3.1. Y finalmente, USB 4.0 permite hasta 5 gigabytes por segundo, igual duplicando la velocidad de USB 3.2. En cuanto a las ventajas y las desventajas de esta tecnología, bueno, las ventajas son sobre todo la facilidad, ya que es una interfaz muy versátil que facilita muchos aspectos al ser aplicado. Por ejemplo, la simpleza de los cables, de las conexiones, que una única interfaz permite el uso de muchos dispositivos, la configuración automática de periféricos, que se conoce como plug and play, las opciones inalámbricas y el uso en caliente, que significa que no es necesario apagar el equipo para cambiar las conexiones de los periféricos. Además de esto, tampoco requiere autenticaciones de usuarios. Otra de las ventajas son las múltiples velocidades que maneja, ya sea para aplicaciones lentas como periféricos o rápidas como la transferencia de datos e incluso la conexión a Internet. La confiabilidad es otro aspecto importante, ya que gracias a la simpleza tanto de su hardware como del protocolo de comunicación se elimina mucho el ruido en la transmisión de datos. Y otra de las ventajas que es súper importante para su preferencia en la industria es el aspecto económico, ya que en este protocolo el precio de los componentes es mucho más reducido que en otros protocolos disponibles. Sus desventajas son, sobre todo, la distancia, ya que los cables USB inicialmente fueron pensados para conexiones cortas como entre escritorios, por lo que la distancia de los cables suele ser muy inferior a protocolos como Ethernet, RS232, etc. Además, la comunicación peer-to-peer, ya que el protocolo permite que los periféricos se comuniquen con los hosts. Sin embargo, la comunicación entre hosts es bastante complicada. Únicamente se puede a partir de versiones superiores al 3.0 y con el uso de drivers más complejos. Y no se permite el broadcast, es decir, que no se permite enviar datos a múltiples dispositivos de manera simultánea. En cuanto a las aplicaciones, bueno, el protocolo USB es un protocolo sumamente utilizado en el aspecto tanto doméstico y cotidiano como en la industria. En el aspecto cotidiano lo podemos ver diariamente en las computadoras, en dispositivos periféricos como mouse y teclados, los dispositivos de memoria como las famosas flash drives o discos duros externos. Asimismo, se ven dispositivos mucho más sencillos, como focos, audífonos, luces LED para carga, entre otros, incluso ventiladores. Sin embargo, fuera de todos estos usos cotidianos, también le ofrece muchas ventajas a la industria, como el soporte de la gran cantidad de dispositivos, el rendimiento superior a muchas opciones de redes industriales, excepto la Ethernet, y la posibilidad de conexiones inalámbricas. Es por estas características que se utiliza mucho para la transferencia de datos y la configuración de herramientas en el área de la automatización, ya que no requiere un software complejo en la configuración de los equipos, por lo que facilita la conexión con autómatas como los PLCs, por ejemplo. Además de esto, la posibilidad de utilizarlo de forma inalámbrica garantiza en las industrias una forma rápida y segura de sacar información de manera efectiva desde sectores de planta y producción. Este, una vez esclarecidos como estas grandes ventajas en la industria, vamos a hablar sobre un ejemplo de la aplicación real, ¿verdad? En este caso tenemos un equipo que se encuentra instalado en la empresa Proquinal, que queda en el Coyote de la Abuela. Esta empresa se encarga de fabricar vinilos. Para esto requieren pegar una capa de tela y una capa de un material de nylon. Esto lo hacen mediante un pegamento conocido como plastisol. Para ellos garantizar la calidad de su producto, le hacen test de fuerza de despegue a esta goma que une ambos materiales.
Para esto utilizan un equipo bastante simple, que lo que tiene de especial es que su controlador es un Arduino, un Atmega, que se encuentra dentro del gabinete. La gran ventaja que ofrece este dispositivo es que su alimentación es mediante un USB tipo B, que es un conector muy sencillo, lo que garantiza que en el caso de que haya que hacer algún cambio o alguna calibración, lo único que tienen que hacer es abrir el gabinete, desconectarlo de la alimentación y mediante ese mismo puerto lo pueden conectar a una computadora, modificar su programación y volverlo a colocar. Este es uno de los ejemplos sencillos de la aplicación de este protocolo. Muy bien, para explicar un poco sobre el laboratorio USB que realizamos. Tenemos dos dispositivos, un USB 2.0, que es este acá, y un USB 3.0. Y realizamos la transferencia de un archivo para los dos casos desde de la misma dirección, de un tamaño de archivo de 2048 megabytes, que es lo mismo que 2 gigabytes. Para este archivo, con USB 2.0, logramos una velocidad de transmisión, una duración de transmisión, perdón, de 397.8 segundos, para una velocidad promedio de 5.1 megabytes por segundo. Y en el caso de USB 3.0, tenemos una duración de 212.79 segundos para el mismo tamaño de archivo, a la misma dirección, y una velocidad promedio de 9.6 megabytes por segundo. Como a modo de conclusión, USB 3.0 tardó el 53% del tiempo total de la transferencia respecto a USB 2.0, por lo que ahorra un 47% del tiempo. Esto es que básicamente USB 3.0 tardó la mitad que USB 2.0 en realizar la transferencia. Bueno, para contestar algunas de las preguntas frecuentes que podemos encontrar respecto a este protocolo, hemos escogido tres. La primera sería si se puede conectar un USB 3.0 en un 2.0. La respuesta a esto es sí, siempre y cuando sea el terminal físico tipo A. Esto es que el USB 3.0 tipo A se puede conectar en puertos 2.0 o 1.1. Sin embargo, no es posible con la versión B, dado que incorpora más conexiones y el terminal físico es diferente. Y para la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un hub y un switch USB? Bueno, a grosso modo, un switch es un conmutador y un hub es un concentrador. En el caso del hub, bueno, en el caso de ambos se permiten interconexiones entre equipos dentro de la red, pero en el caso del hub se pueden presentar colisiones entre las señales, ya que transmite por igual en todos sus puertos. En el caso del switch, permite manejar equipos a diferentes velocidades sin provocar colisiones. O sin tener que adaptarse a la menor velocidad. Según el modelo OSI, veríamos el hub como algo que trabaja dentro de la capa física y un switch trabajaría dentro del nivel de enlace, ya que es capaz de reconocer las direcciones MAC de los dispositivos conectados y así puede adaptar la velocidad según las necesidades. Y finalmente, ¿se puede conectar una pantalla a un USB? La respuesta a esto es sí. A partir de USB 3.0 existe la capacidad de transmisiones isócronas, esto es streaming de video o de audio. Para este caso se necesita un adaptador, y para el caso de USB 4.0 ya está preparado para transmisiones de mejor calidad y menor latencia con con el USB tipo C, para el que ya algunas pantallas vienen preparadas. Esto permite, USB 4.0 permite transferencias de 8 y 16K y velocidades de refrescamiento de hasta 244 Hz.
Y bueno, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.